Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver lo que es el planteamiento del problema a manera teórica. En el próximo video ya nosotros intentaremos abordar la elaboración o redacción de lo que es el planteamiento del problema. Bueno, vamos a iniciar. Nosotros partimos de una idea de investigación. ¿Qué es plantear el problema entonces? Tenemos la idea de investigación. Entonces ahora hay que plantear esa idea. Plantear significa el hecho de abordar esa idea para poder nosotros llegar a la pregunta de investigación que va a ser lo que va a guiar nuestro estudio, el objetivo de nuestro estudio. Entonces, plantear el problema significa afinar y estructurar de manera más formal la idea de investigación. Entonces, este puede ser de manera inmediata o se va a llevar un tiempo considerable. ¿De qué va a depender de que nosotros planteemos el problema de manera inmediata o con un tiempo considerable? Primero, de la familiaridad que tengamos con el tema. ¿Qué tanto nosotros nos hemos inmiscuido y hemos abordado artículos científicos sobre esa problemática o hemos convivido con esa problemática, hemos hecho entrevistas, observación, etcétera? También tiene que ver con la complejidad del tema, porque hay ocasiones, hay temas más complejos que otros. Tiene que ver con los estudios antecedentes, qué tanto se ha abordado esa cuestión, qué tantos estudios se han hecho de esa cuestión que nosotros estamos analizando. También tiene que ver con el empeño personal, por supuesto, el tiempo que tú dediques, el sacrificio, el esfuerzo. Hacer una tesis es, a manera de broma, despedirse de los muchos eventos sociales. Así es que ahora que tú vas a empezar a realizar tu tema de investigación, tu tesis, pues tienes que agendar tu tiempo para que tu empeño personal haga que tu tesis llegue a culmen lo más pronto posible. Y tienen también que ver con las habilidades sociales, que precisamente en este tipo de materias, y también tú puedes autoeducarte para crecer en esas habilidades personales y desarrollarlas, como la redacción, la lectura crítica, la observación, el hecho de aprender a citar, a hacer resúmenes, etcétera. Todo eso tú lo vas desarrollando y se necesitan como habilidades para poder realizar una investigación. Entonces, el investigador no debe ser capaz solamente de conceptuar el problema, sino también necesita verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. ¿Ok? Son 3 puntos. Esta forma clara, precisa y accesible. Entonces, el planteamiento del problema, te presento algunas ideas sobre los autores que han manejado Morles. Por ejemplo, él dice que plantear el problema consiste en ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto amplio. Consiste en ubicar dentro de un contexto de conocimiento el tema que se presente, dice uno. Y consiste en una descripción general del asunto a investigar. Entonces, es una descripción en un contexto amplio. Aquí te presento este contexto amplio. ¿Qué significa? Este tema de investigación, pues primero tenemos que partir a nivel mundial. ¿Qué estudios antecedentes hay sobre esa temática? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo está impactando? ¿Cómo ha sido abordada? Luego nos vamos a nivel nacional. Hay ocasiones en que también a nivel regional, a nivel Latinoamérica. A nivel nacional, los estudios que se han hecho en el lugar de origen, en el lugar de donde somos originarios. Por ejemplo, en este caso en México, ¿cuántos estudios hay? Y luego a nivel local, dependiendo de pues el estado del que tú seas, el municipio, cuántos estudios hay en esa localidad sobre ese tema que tú estás investigando. Entonces tú vas a colocar a raíz de esos estudios, de ese impacto, lo que es tu planteamiento del problema. Entonces tienes que empezar a buscar información a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Entonces, plantear el problema, dice Sampieri, no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Permite al investigador realizar una descripción de los hechos o situaciones.
Esto con el objeto de que sea verificable y comprobable. No podemos tratar de plantear un problema que no pueda comprobarse. Entonces, el planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan y que nos van a llevar a relacionarlos con las posibles causas que lo producen. Entonces, un problema bien planteado proporciona la mitad de la solución del mismo. El planteamiento del problema es una etapa no teórica de la investigación que se caracteriza por describir, analizar y ser objetivo. 3 puntos muy importantes. Tú tienes que tener la capacidad de describir cómo es la problemática, analizarla. Y de manera objetiva, esto significa que tú tienes que suspender tus juicios, suspender tu opinión. No tienes que adelantar tu opinión subjetiva en materia de relaciones causa-efecto. Si tú vas a investigar y tienes un tema de investigación, entonces imaginemos que queremos investigar la desmotivación en el aula de los niños y entonces tú dices, ¿sabes qué? Es porque no se alimentan bien. Por eso, y yo planteo el problema que no se alimentan bien, entonces por eso quiero realizarlo. No, tú ya estás lanzando lo que es una posible relación causa-efecto sin tener prueba alguna, porque todavía no has abordado, todavía no has incursionado para sacar los datos que te digan realmente qué es lo que está pasando. Entonces adelantamos conclusiones. Al plantear el problema, te recomiendo dar respuesta a las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo. Segundo, ¿cuáles son los hechos anteriores que guarda relación con el problema? ¿Cómo ha sido investigado o qué ha causado ese problema anteriormente? ¿Cuál es la situación actual en este siglo XXI, en este tiempo en el que estamos nosotros pues viviendo? ¿Cómo es la situación de esa problemática? Y aquí, como en los antecedentes se diferencian del estado del arte, ¿recuerdas? En el video anterior, entonces nosotros vamos a ver en ese plantear del problema, pues vamos, ¿cómo es la situación actual de tres años hacia atrás? ¿Cómo ha sido investigado? ¿Cómo ha sido abordado? Y responder también a la relevancia del problema. ¿Qué tan relevante es? ¿Qué beneficio va a traer? ¿En qué va a ayudar? Si no se soluciona, ¿cuáles son los posibles efectos que puede traer esta problemática? Entonces, en el círculo de la ciencia, nosotros como observadores, como investigadores, vemos lo que pasa. Entonces nos preguntamos, ¿por qué estará pasando eso? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Qué se puede hacer para evitar que pase? Esto tú lo vas a realizar en tu tema de investigación. Entonces, ¿cuáles son los criterios del planteamiento del problema? Primero, el problema debe expresar una relación entre variables, 2 o más variables o conceptos. Por ejemplo, en el caso de un tema de investigación que sea el abandono escolar y el estrés en la escuela por las tareas. Entonces, son 2 variables. ¿Cuál es la relación que tiene abandonar la escuela con el estrés en las tareas? El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. Es decir, cuando yo pregunto cuál es la relación, yo no espero una respuesta sí. En cambio, si digo, existe relación entre el abandono escolar y el estrés por las tareas, y se puede contestar sí o no, no. Entonces tenemos que empezar por un pronombre. Cuando estemos redactando, cuando en el video de la redacción del planteamiento del problema, te voy a enseñar más o menos qué tipo de palabras puedes estar utilizando para poder abordar o redactar este planteamiento. Y tercero, el planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Eso es lo que distingue de la ciencia a la no ciencia, que se puede investigar aquello. Y acuérdate que hay 2 maneras de investigar, la cuantitativa y la cualitativa. Pero ese tema de investigación tiene que tener la posibilidad de prueba empírica. Si tú quisieras hacer, por ejemplo, una investigación sobre los vestigios de escuelas en el planeta Marte, entonces tendrás la posibilidad de prueba empírica, tal vez sí haya, pero no está en tus manos, por lo tanto no puedes tú acceder a lo que es esa investigación. Pues es un poquito risible, es un poquito simple la comparación. Podemos hacer otras. Por ejemplo,
si tú quieres investigar qué tanto tiene que ver los mensajes inconscientes en el aprendizaje de los alumnos. Y tú dices, a ver, ¿y cómo investigo los mensajes inconscientes? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé que son inconscientes? ¿Realmente puedo acceder al inconsciente? Pues, y ahí pues ya hay una revolución teórica para poder abordar lo que es esa temática. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple el planteamiento del problema? Se identifica el problema, cuál es, se relaciona el problema dentro de un contexto amplio, dónde sucede, cómo sucede, se presenta información importante, las características que definen ese problema, se presentan datos y aquí pues tú puedes acceder a datos de la Organización Mundial de la Salud, de la INEGI, de la SEP, de fuentes fidedignas que nos presenten información que tú puedas citar en tu planteamiento del problema. Justifica el estudio, ¿por qué he seleccionado el tema? ¿Cuáles son las razones? Define el propósito, ¿cuál es la finalidad de la investigación? ¿Qué quiero hacer? Y en ese qué quiero hacer, pues es responder a la pregunta de investigación, que luego a través de los objetivos es como vamos a lograr responder. Se adelantan posibles soluciones. Entonces, es importante, y esto lo vimos en el video de la elección y delimitación del tema, es importante que nosotros tengamos claro cuál es la delimitación del problema, el espacio, es decir, dónde se va a llevar a cabo la investigación, el tiempo, cuándo, a los lapsos o periodos seleccionados para realizar la investigación, cuánto tiempo, el universo, la población, a quiénes voy a investigar y el contenido, qué aspectos concretos serán estudiados. Entonces, a manera de resumen, la formulación del problema consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver. Es una pregunta que envuelve intrínsecamente dificultad teórica o práctica, a la cual se debe hallar una solución. Escogido el tema, se someterá pues a las preguntas. Entonces, ¿qué funciones cumple la formulación del problema? Define exactamente cuál es el problema a resolver, define cuáles son las preguntas de investigación y define cuál es el problema que será objeto de estudio. Y cuáles son las ventajas de haber formulado ese problema. Al formular una pregunta se sabe con exactitud el tipo de respuesta que se debe buscar. El investigador es llevado a una reflexión benéfica y provechosa sobre el tema. Ayuda en la práctica en la escogencia de encabezamientos para el sistema de toma de notas. Y finalmente discrimina con precisión las notas que serán tomadas. Esto es, todas y solamente aquellas que responden a las preguntas formuladas. Entonces, hasta aquí el video. Espero te sirva, te haya gustado. Espero que te ayuda. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Con mucho gusto la respondo. Y también quiero invitarte a que veas los videos, a que también los analices y hagas preguntas para que quede de una manera más clara esta formación, este desarrollo de tu tema de investigación. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.